Hola chicos, bienvenidos. Vamos a utilizar 5 tips para poder entender la tonalidad. Antes de utilizar el mismo tip, vamos entonces a hablar de los sonidos musicales. ¿Cuáles son los sonidos musicales? ¿Los recuerdan? Decimos que tenemos do, re, mi, fa, sol, la y si. Y cada uno de estos sonidos los vamos a representar con una letra del abecedario. De esta manera decimos do con una C, re con una D, mi con una E, fa con una F, sol con una G, la con una A y si con una B. Pero ¿de dónde creen que viene esto? Y esto es lo más importante. Resulta que hay un señor que no solamente nos regaló las matemáticas, o bueno, cosas muy importantes en las matemáticas, sino que además nos regaló cosas muy importantes en la música, entre ellas la organización de estos sonidos. Y es el señor Pitágoras. El señor Pitágoras un día se levantó, a él le gustaba tocar el arpa, y se levantó y quería tocar música, pero la música no le gustaba, no le sonaba muy como él quería, y de repente empezó a pasar por una herrería y empezó a escuchar el golpe de los martillos forjando las espadas, y empezó a darse cuenta de que los sonidos de los martillos variaban. Cuando se fue a mirar, bueno, hizo una serie de experimentos y llegó a experimentar con algo que se llama el monocordio. Entonces el monocordio es una cajita, más o menos, hagan de cuenta que esto es una caja. Esa cajita tiene una sola cuerda. Y esa sola cuerdita él la utilizó para empezar a mirar qué pasaba con las distancias. Cuando cogió la cuerda y la dividió por la mitad utilizando una cuña y tocó la mitad de la cuerda, se dio cuenta de que se producía el mismo sonido pero más agudo. Luego volvió y la dividió por la mitad y se dio cuenta que le daba una quinta parte del sonido, y así fue dividiéndolo hasta que fue encontrando unas distancias exactas entre los sonidos. Esas distancias exactas entre los sonidos es lo que conocemos hoy en día como las notas musicales. Pero para los griegos, la primer nota o la más importante como las conocemos hoy en día no era do, sino que era la. Es decir, ellos encontraron que el orden para ellos era la, si, do, re, mi, fa y sol. Entonces, en algún punto de la historia los ingleses se ponen a rebuscar esta, se dan cuenta de que esta historia es real, y cuando empiezan a utilizar todo este sistema se dan cuenta de algo, y es que estas son sílabas en latín, y tratar de pronunciar estas sílabas de latín en inglés es un poco difícil, porque tendrían que soltar diciendo la, si, do, re, mi, y es un poco complicado. Entonces dijeron, pongámosle una letra del abecedario a cada una de estas notas, ¿sí? Y siendo un poco rigurosos con este orden que los griegos le daban a las notas musicales, decidieron llamarlas con cada letra del abecedario a partir de la. Entonces decimos A, B, C, D, E, F y G. De esa manera, por eso decimos que la se representa con la A, el si con la B, el do con la C, el re con la D, el mi con la E, el fa con la F y el sol con la G. A esto se le llamó cifrado anglosajón, porque son los anglosajones o los británicos, los ingleses, los que descubren esta forma. Pero también algunas personas les llaman cifrado americano, porque los jazzistas adoptan este cifrado, pues los jazzistas son ingleses, son gringos, y pues en Inglaterra, en Estados Unidos se habla inglés, entonces adoptan esto para poder cifrar el jazz. En el jazz se utiliza mucho esto para cifrar acordes, ¿ok? Más adelante veremos el tema de los acordes. Entonces ellos adoptan ese cifrado. Ahora en inglés es mucho más fácil solfear con estas letras. C, D, E, C, C, D, E, C, E, F, G, E, F, G.
mi inglés no es muy bueno, pero se entiende la idea. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vienen los sonidos musicales? Esos nombres. ¿Por qué le dan esos nombres si los griegos son los que se inventan esto, pero los griegos no le ponen estos nombres? ¿De dónde viene eso? Pues resulta que hace muchos siglos, pero siglos después de que los griegos piensan esto, antes de Cristo, después de Cristo, unos monjes, un monje en especial, el señor Guido d'Arezzo, que es un estudioso de la música, decide que a esto, que a esas notas hay que ponerles un nombre. Entonces utiliza el himno a San Juan Bautista, que está escrito en latín. Ut que ad laxis resonare fibris, mira gestorum famulitorum, solve polluti labi reatum sancte Ioannes. Y decide ponerle la primer sílaba de cada una de estas frases que casualmente empieza en una nota del himno. Les coloca el nombre, la primera sílaba de estas a cada nota. ¿Listo? Entonces, ut es lo que hoy conocemos como do, que tiempo después se cambia el nombre de ut a do, porque ut no es muy fácil, no es una sílaba muy musical, que digamos. Re, mi, fa, sol, la, y el si, él decide no nombrarlo, y no nombra el si por una razón muy sencilla, y es que en aquella época el si es una nota que produce un intervalo con el fa que se llama el tritono, que en ese momento se llamaba el sonido del diablo, pero en especial el si tenía una situación, y es que tenía medio tono hacia el do, y eso hacía que la tensión que produjera fuera mucho mayor. Entonces ellos deciden no nombrarlo. Un par de siglos después, de unos cuantos años después, deciden nombrar esa nota cuando ya se ha superado este debate de si es el intervalo del diablo o no, y se nombra utilizando la S de Sancte, es decir, de San, y la I de Ioannes, que es San Juan Bautista. De ahí que se le nombre a esa nota con el nombre de si. ¿Ok? Entonces recuerden, C, D, E, F, G, A y B. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Listo? Esos son los sonidos musicales y son los con los que vamos a trabajar. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Y estos en especial hay que tenerlos muy claros y muy en cuenta, y ya vamos a ver por qué. Bueno, después de tener en claro de dónde vienen los nombres de los sonidos musicales, vamos con el tip número 1. Y ese tip número 1 lo vamos a llamar, o tema número 1, muy importante, intervalo. ¿Y qué es un intervalo? Pues un intervalo es la distancia entre dos sonidos. Un sonido A y un sonido B. ¿Pueden haber más sonidos entre ellos? Sí, pueden haber más sonidos entre ellos. Pero hay dos intervalos que son muy especiales. ¿Por qué? Porque así como yo digo que entre un punto y otro punto hay una distancia, y para medir esa distancia utilizo una unidad de medida, entonces saco mi metro y digo que entre este punto y este punto hay más o menos unos 7 centímetros, y mi unidad de medida es el centímetro. En música, este punto es un sonido y este punto es otro sonido. A este lo voy a llamar do y a este lo voy a llamar re. Entre un sonido y el siguiente hay un tono de diferencia. ¿Listo? Un tonito nada más. Pero hay otra distancia, que es la más pequeña, que es la que hay, por ejemplo, entre mi y fa.
A esa distancia más pequeña le llamamos medio tono o también semitono. Significan exactamente lo mismo. Entre estas dos distancias puede haber otro sonido que está a medio tono del re y a medio tono de do. Medio más medio, 1. Pero entre mi y fa, es decir, entre los sonidos que hay medio tono, no hay nada más. No hay nada más. Entonces, intervalo, la distancia entre los sonidos. La unidad de medida que utilizamos son dos: el tono y el semitono o medio tono. Y ya que tenemos claros los intervalos o qué es un intervalo, la unidad de medida como el tono y el semitono, vamos a ver ahora algo que es muy interesante y que toma su nombre de la escala más pequeña de los colores, los que han visto algo de color. Entonces mi segundo tip es la escala cromática.